sea el reflejo de las decisiones que allí en esa torre se toman. Estaba observando, ahí vi a Anita Morales dándonos un reporte sobre ese ambiente que se está viviendo y recordé que ella hace unos días atrás fue blanco del ataque de una señora que fue maestra en su época, hoy es dirigente magisterial de este sindicato que estaba en la plaza, y esta señora la agredió. Fue así bien violento, muy feo. No solo Anita, también se agredió a gente periodista de Prensa Libre, de Emisoras Unidas y otros medios. Entonces yo pensaba aquí, mientras estaba viendo las imágenes, esa gran diferencia. Yo sé que hay muchos sectores que no les gusta que la prensa informe de estas manifestaciones pacíficas, yo lo entiendo, pero todos tenemos derechos, ¿no? Y el trabajo de la prensa, mire, toda esa gente que usted ve en nuestras pantallas, pues son trabajadores. Claro, escogieron esta linda profesión de mucho compromiso al pueblo de Guatemala, pero de allí a que se les agreda porque el dirigente principal hace unos discursos en contra de la prensa que uno no entiende. Pero en fin, qué bueno que estas manifestaciones de verdad son pacíficas, eso es lo mejor, porque es el pueblo de Guatemala, un pueblo de Guatemala que de verdad está ya muy cansado. Aquí el tema es en contra de la corrupción, en contra de la impunidad, que aquí parece que fuera algo normal. Y quiero decir, a nombre de todos los que trabajamos en Guatevisión, nuestro respaldo hacia el Ministerio Público, hacia la Fiscal General Telma Aldana y más aún hacia la CICIG con don Iván Velázquez, por todo lo que están haciendo, porque a través de ellos tenemos que limpiar estas estructuras que durante años actuaron para beneficio de la gente que llega al poder, no es para beneficio de los guatemaltecos. Aún seguimos viendo familias en extrema pobreza que en estos momentos, en ese llamado corredor seco, están muriendo de hambre. Mientras hemos visto cómo acá se blanquea dinero, acá se utiliza todo lo que se puede de un poder político para exigir plazas fantasmas, para evadir impuestos, para comprar fincas, para comprar edificios, para meter dinero fuera de Guatemala, acrecentando riquezas personales mientras la gente se sigue muriendo de hambre. Eso tiene que parar. Y estas manifestaciones, ese es el sentir, esto tiene que cambiar. Pero bueno, ya me emocioné y tenemos que ir a un corte comercial. Regresamos en un momento con ustedes. Ya estamos de vuelta con ustedes. Bueno, como hablábamos al principio, esta manifestación pacífica que estamos viendo es una huelga extraordinaria, se le ha llamado así de parte de los estudiantes de la Universidad de San Carlos para que no hubiesen problemas con la ya tradicional huelga de dolores. Yo creo que está bien, creo que los estudiantes universitarios de esta manera también se unen a ese sentir, que lo han venido haciendo. O sea, no es de que hasta hoy aparecieron en la plaza, no, ellos vienen desde la primera manifestación hasta este día. Lo que pasa es que hoy todos los colectivos que han venido convocando desde abril a las manifestaciones tomaron la decisión de unirse. A ellos se ha agregado esta semana el CACIF, el sector privado más bien dicho, y también aquellos que participaron, los académicos, los analistas políticos que participaron con el Tribunal Supremo Electoral en plantear las reformas que se hacen necesarias a la ley electoral y de partidos políticos. Ahí está la invitación para que toda la gente llegue. Recuerde que a partir de las 4:30 también hay otra convocatoria que se ha hecho en la Torre de Tribunales, en esa Plaza de los Derechos Humanos del Hombre, y los que en este momento están en Plaza Central irán hacia ese lugar, no para presionar, quedemos bien claro, sino es para decirle, no solo a los guatemaltecos, sino al mundo, que esta población está harta de que la justicia sea solo para aquellos que tienen
cómo controlarla y manipularla. Para eso es, para que los magistrados se sientan acuerpados por el pueblo de Guatemala al momento que tomen decisiones, porque aún faltan todavía. Esto de verdad apenas empieza. O sea, no pensemos que lo que hemos visto en los últimos días esto terminó. Aún hay muchas cosas que se siguen investigando. Pero ya me avisan que ya nuestros colegas periodistas que están en la Plaza Central, de nuevo, tienen muchas cosas que compartir con ustedes allá en casa. Bueno, regresamos a esta cobertura de esta huelga extraordinaria y de estas manifestaciones que llevan ya 15 semanas en el país exigiendo un combate más duro a la corrupción. Nos acompañan pues nuestros compañeros de Noticiero Guatevisión. Pues vemos ya muchas movilizaciones, hay gente fuera del país, tenemos información de frente a la Embajada de México, de Guatemala en México, también hay de nuevo protestas, mucha gente se está expresando de distintas formas, ¿no? Así es, y es que desde que iniciaron estas manifestaciones en distintos países, diferentes guatemaltecos que radican en otros países se han manifestado también y apoyado desde el extranjero a estas manifestaciones, Miguel. Sí, creo que precisamente ya entrando en materia de discusión el tema de cómo se ha manejado la coyuntura política del país, hay que mencionar, justamente hablando de Estados Unidos, el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en los países cooperantes hacia la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que había sido objeto de algunas amenazas o de algunas descalificaciones por parte de algunos partidos que se sienten afectados por las investigaciones que han sacado a luz estos hechos de corrupción cometidos por militantes en sus partidos políticos. Benkei. Bueno, yo quiero siempre recalcar el papel protagónico de los jóvenes en estas manifestaciones, ¿no? Nosotros hablamos a veces de procesos legislativos en donde hay debates, procesos judiciales en donde hay investigaciones, pero la participación de jóvenes en este tipo de manifestaciones presionan a la clase política y también, ¿por qué no decirlo?, a ese organismo judicial que por muchos años no ha dado los resultados que la sociedad espera. El papel de los jóvenes es importante y hoy nuevamente los vemos en las calles exigiendo transparencia y pidiéndole a la clase política un cambio obligado. Y es que es importante que la presencia de la juventud sea constante, porque también hay que formar militancia política desde la juventud, porque es muy importante que el joven participe políticamente para cambiar pues todo este cáncer que se ha venido erradicando desde hace décadas. Sí, es un poco, bueno, es elemental, mejor dicho, la inclusión de los jóvenes en estas protestas. La unión de esas, en manifestación de los jóvenes de las diferentes universidades ha sido también un parteaguas de las manifestaciones. Y porque esta sociedad guatemalteca no es homogénea, ¿verdad? Y aquí hemos visto, tal como planteaba la CICIG, que la corrupción es la gran unificadora del sistema político, el descontento popular es el unificador de distintos sectores, incluso dentro de la misma juventud guatemalteca, dentro de los mismos grupos de estudiantes universitarios que debido a las distintas escuelas de formación no llegaban a acuerdos. Hoy vemos por lo menos algún nivel de acuerdo en exigir un combate fuerte a la corrupción y un paquete de reformas a la ley electoral y de partidos políticos orientados a quitarle influencia a esa corrupción para que comience a sanearse el sistema. El tema aquí es, estamos en el momento en que hay esas presiones, esos roces para ver si se aprueban esos paquetes, si se aprueban estas normativas para poder lograr algún cambio que de a poco comience a trastornar este sistema hundido por la corrupción. Y es que no son solo protestas en las áreas urbanas, no solo son protestas en la capital del país, sino es una protesta generalizada en donde se incluyen todos los sectores que componen esta sociedad, Benkei. Bueno, sí, ya lo hemos visto, ejemplos de esto en las cabeceras departamentales. El ejemplo muy claro de Quetzaltenango, en donde también sábado a sábado los grupos que ahí se organizan también exigen transparencia a estos candidatos que se están postulando en estas elecciones y también piden la salida de estos personajes que están pues manchados por actos de corrupción. El tema de las manifestaciones no es un tema solamente urbano, no es un tema capitalino, no es un tema de clase media, es un tema que ya se está extendiendo hacia todos los departamentos. Esos departamentos que antes eran manejados o manipulados por los caciques políticos de turno. Ahora vemos que hay una sociedad que despierta dentro de esos departamentos,
que contesta y que cuestiona a esas autoridades locales. Y como bien lo decía Otto, será poco a poco que este sistema puede ir cambiando, pero es necesario que la presión ciudadana se haga sentir en los pasillos del Congreso de la República y, por qué no decirlo también, allá en el Gran Palacio de Justicia. Despierta positivamente, despierta pacíficamente y despierta de una manera colectiva que, como bien dicen, también en los departamentos se ha ido manifestaciones cada fin de semana y donde incluso esta huelga extraordinaria, también si no me equivoco, en Quetzaltenango, Quiché y San Marcos también se iba a replicar esta huelga extraordinaria donde los estudiantes sancarlistas han estado presentes desde el inicio de estas manifestaciones y también validando lo que dejaron una década quizás atrás o más, lo que se esperaba del estudiante sancarlista, que estuviera presente en lo que le aquejaba al pueblo de Guatemala. E independientemente de la cantidad de gente que ha salido o que está saliendo a manifestar en estas 15 semanas que llevamos ya, uno de los grandes méritos de estas manifestaciones, o dos de los grandes méritos de estas manifestaciones es, uno, lo que nosotros vimos en Oriente Medio hace 2-3 años con estas primaveras democráticas, es que aquí no vimos violencia y no hemos visto violencia para nada. Y lo otro es, está saliendo a la calle quien no salía a la calle, está exigiendo por sus derechos quien no lo hacía, y eso sin demeritar que otros sectores tradicionalmente lo hicieran, como las organizaciones campesinas o los gremios de maestros o los sindicalistas de salud, a pesar de que algunos de sus dirigentes reclaman para sí ese monopolio de tomar las calles y exigir. El gran mérito de estas expresiones hoy es que hay estudiantes universitarios, hay amas de casa, hay profesionales que están decidiendo tomar de su tiempo para salir y decirle al gobierno, parándose frente al eje de poder político del país, que es este Palacio Nacional de la Cultura, y también, por cierto, frente a la Corte Suprema de Justicia con el ejercicio que vamos a ver hoy. Queremos que nos tomen en cuenta, necesitamos que nos tomen en cuenta porque pasamos décadas sin exigir esto. Después, si quieren, debatimos por qué no pasó. En buena medida es por un conflicto armado interno, pero hoy el país está comenzando a construir esas nuevas libertades y es momento de que está comenzando a exigir que esas libertades vayan acompañadas de transparencia, porque si no, se le está robando el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a vivir en un país en paz. Es que es sumamente complicado poder erradicar una corrupción que ha estado enquistada en este país durante tanto tiempo, como bien lo mencionaba Otto. Ha sido histórico esto, y entonces esta cúpula de poder que siempre ha estado detrás de esta corrupción no quiere salir. Es decir, 15 semanas en tiempo y espacio han sido las manifestaciones que históricamente han marcado este país, y sin embargo la clase política no desiste de poder cooptar el Estado a partir del Congreso y a partir de las Cortes en algunos casos, o a partir de decisiones en otros casos. Benkei. Bueno, sí, ya lo mencionabas, son 15 semanas, no es una jornada de un día. Creo que estas luchas llevan tiempo, esta ciudadanía que despierta, yo lo decía también la fiscal general en su momento, Guatemala ya cambió, el próximo presidente que rija esta nación va a estar sometido a la fiscalización de estas manifestaciones, de estos sectores que ahora ya se apropian el sentido de la ciudadanía y comienzan a exigir cuentas claras a sus gobernantes. Entonces, Guatemala ya cambió. ¿En cuánto tiempo va a cambiar? ¿Cómo va a cambiar? ¿En qué momento va a ser la transformación? Eso lo estamos haciendo y lo estamos viendo día a día. No hay una respuesta fácil, una respuesta clara para eso. Pero todos los días se hace ciudadanía y lo hemos visto cada sábado en la Plaza de la Constitución, Diego. Y eso es muy importante, que la sociedad pues sea consecuente con estos actos que ahora se han manifestado y que en un futuro, como bien dice Benkei, se fiscalice a todos estos gobernantes de turno que van a estar. Vamos a hacer un enlace con Ligia Herrera y una nota sobre la fuerza estudiantil de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Nos encontramos con Roberto López. En este momento está haciendo su ingreso a la Plaza de la Constitución, la Fuerza Estudiantil y Profesional Sancarlista. Y queremos conocer qué es lo que a ustedes los motivó a unirse y cuáles son las peticiones que están haciendo, porque aquí hay tanto estudiantes como profesionales. Así es, primero que nada es un agradecimiento al pueblo de Guatemala, que de las personas que venden aquí con sus granizadas, hasta un licenciado, un abogado, un empresario que paga nuestra educación. Sabemos que nosotros nos debemos hacia el pueblo y es por eso que hoy salimos a manifestar. Siempre preguntan ¿dónde está el sancarlista? ¿Dónde está el huelguero? Solo en la huelga los miramos y pues no, les dimos al pueblo lo que necesitaba, ese empujón más también. Y no somos huelgueros de 40 días, somos huelgueros de 365 días que con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo pues hacemos cambios significativos. Ahora, ¿qué exigimos? Quiebre total del sistema. Quiebre total del sistema, porque realmente vemos que el sistema ya está corrompido. Quede quien quede, sabemos que la impunidad y la corrupción va a seguir. Entonces creemos que lo importante es comenzar con estos cambios. Lo primordial es no elecciones si no hay reformas a la ley electoral de partidos políticos, pero de fondo, no de cosméticos, algo que sí nos dé la seguridad que va a comenzar a cambiar el sistema. No lo vamos a cambiar de una vez, pero sí ir cambiándolo de a poco, y sí le pedimos más transparencia a este nuevo gobierno, porque si no, se los aseguramos que esta vez sí no nos vamos a dejar, pero en los primeros 6 meses. ¡Voto Cerote! ¡Te vas a ir al bote! ¡Voto Cerote! Y es que este fue el espíritu con el cual se iniciaron las huelgas de todos los dolores, el que los estudiantes y los profesionales pudieran manifestarse y plantear al gobierno cuáles son las peticiones que el pueblo tenía. Nosotros volvemos con ustedes, somos Pairo Secaida y Ligia Herrera por unas elecciones en paz. Bueno, seguimos con esta cobertura de la Ligia Herrera, que nos está dando un reporte. Vemos en estos momentos cómo ingresa la carroza elaborada por estudiantes de arquitectura y diseño gráfico. A ver, esta huelga extraordinaria comenzó a gestarse quizá 2 semanas, un poco más de tiempo. Pero para ellos, que para la huelga de Dolores, tanto diseño como arquitectura hacen sus carrozas por aparte y toman cerca de 6, 7, 8 meses para elaborar algo como lo que presentan para la huelga de Dolores. Así que yo creo que es muy rescatable contar el hecho de que, pues bueno, estos dos grupos lograron armar una carroza en conjunto y pues contaron una historia. Vemos ahí la imagen, si no estoy mal, de Otto Pérez Molina, un huelguero, la muerte que tiene tapado la muerte dominando el pueblo sobre un sarcófago, y también vemos una imagen de la justicia. Bueno, mensajes muy elaborados. Entiendo que ellos toman, incluso hacen sesiones de discusión sobre los temas que pueden llevar dentro de las carrozas. Supongo que ocurrió un ejercicio similar a lo largo de estas 2-3 semanas para armar una carroza en tan poco tiempo, tomando en cuenta los tiempos de preparación que toman los estudiantes sancarlistas. Es un anda prácticamente, con un par de rodos que la hacen circular, pasa ya enfrente de nosotros. Bueno, es una imagen de Otto Pérez Molina, que lo sostiene un hombre con un pasamontañas, con un sombrero de los Estados Unidos, y dice: el pueblo muerto que está reviviendo. Es un muerto que se está levantando enfrente de la imagen de la Chabela. Y bueno, vemos a estos estudiantes que toman una buena cantidad de tiempo. Hay estudiantes aquí muy animados. Por cierto, tenemos unos cuantos billetes que nos están regalando, están circulando a modo de panfleto. Veamos entonces, y al principio de esta carroza citan el poema de Otto René Castillo, diciendo esas sabias palabras que muchos guatemaltecos usamos: vamos patria a caminar. ¿Qué les parece? Entonces, para seguir conociendo de esta carroza, ¿qué parece si nos vamos con Esli Melgarejo, que está con los estudiantes sancarlistas que elaboraron esta carroza que ya Otto describía? Adelante, Esli.
Y en estos momentos la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos está llegando también al centro, específicamente enfrente del Palacio Nacional de la Cultura. Y me acompaña uno de los representantes de esta facultad, pues esta facultad, Las Carrozas es una de las más esperadas. Él nos va a comentar pues el significado de esta carroza. Buenas tardes a todo el pueblo de Guatemala. Acá lo que podemos observar nosotros, nuestra carroza tiene tres significados. Al primer bloque nosotros podemos ver al señor embajador de los Estados Unidos con una carta que dice que Estados Unidos pide a los gobernantes que se escuche el clamor popular, pero con la doble cara que existe, con esta doble moral que existe en la embajada estadounidense. Podemos ver también al presidente Otto Fernando Pérez Molina como una marioneta del embajador de los Estados Unidos. Atrás de esto podemos ver el siguiente segmento de la carroza de la Facultad de Arquitectura, donde en una caja está un cadáver en una bolsa. Y acá está la leyenda, el pueblo muerto que está viviendo, está reviviendo. Esto porque nosotros vemos desde el 25 de abril un despertar en la sociedad, un despertar en los pueblos, un despertar aquí en el área urbana, y por eso nosotros entendemos de que aquel pueblo que estaba silenciado y aquel pueblo que tal vez estuvo muerto, pero no muerto porque quiso así, sino porque lo obligaron a estar, está reviviendo de alguna u otra manera. Un mensaje de esto, ¿cómo era lo que esperaban esta huelga extraordinaria? Por supuesto, la respuesta de la población fue muy agradable. Nosotros en esta vez hicimos un experimento de también dejar en blanco una parte de la carroza para que el pueblo en general pudiera colocar sus mensajes, y es lo que se ve al costado de la carroza. Durante todo nuestro recorrido pasamos dejando marcadores a las personas y ellos pusieron todo lo que ellos quisieran que a través de nuestra carroza se hiciera saber también a todo el pueblo en general también. Y como estudiantes de la Universidad de San Carlos y como estudiantes específicamente de la Facultad de Arquitectura, que es constituida por la Escuela de Arquitectura y la Escuela de Diseño Gráfico, nosotros vamos a seguir haciendo análisis y vamos a seguir protestando a nuestra muy peculiar manera. Vamos a estar presentes donde tengamos que estar presentes, ya sea con capucha o sin capucha. Muchas gracias. Cabe resaltar que algunos de los mensajes son: queremos un gobierno honesto, adelante estudiantes, conscientes, gracias por hacer conciencia al pueblo de Guatemala, Guatemala despertó. Esos son algunos de los mensajes que se está dando en la carroza, y pues continuamos con esta transmisión especial. Por unas elecciones en paz es Limel Garejo y Diego Marcos. Sí, nosotros continuamos acá en la Plaza de la Constitución, en donde varios grupos de manifestantes se hacen presentes. La huelga de Dolores, extraordinaria, con varios personajes, y esto es muy especial porque viene de UNSUR, del departamento de Escuintla. Aquí tenemos a su representante que nos explica un poco más sobre esta iniciativa. La huelga de Dolores extraordinaria. Pues fíjate que la verdad nos tentaron, ¿verdad? Y aquí nos tienen. Hoy, 1 de agosto del 2015, estamos haciendo historia, recuperando lo que es el sentido de la huelga, ¿verdad? En pos del pueblo que está siendo asediado, ¿verdad? Por el gobierno corrupto, ¿verdad? Corrupción que se ha venido dando porque nosotros lo hemos permitido, porque nos han dividido, y como dice el dicho, ¿verdad? Divide y vencerás. Entonces nos han hecho, pero ahorita estamos más unidos que nunca, estamos empezando poniendo un alto. Pero esto empieza apenas hoy, ¿verdad? Entonces, empezamos con esto y vamos a continuar siempre unidos, ayudando también a generar principios a las generaciones, porque la corrupción que se ha venido dando ha estado por problemas de la corrupción que ha estado acá, es problema porque en realidad ha sido porque los políticos ya no tienen principios morales ni éticos, ¿verdad? Y menos patriotas, porque prefieren ya la política de ahora, vienen y prefieren llenarla sus bolsillos en lugar de venir a hacer algo en pos del pueblo. Entonces venimos a denunciar, a unirnos, a convocar a que inculquemos valores a nuestros hijos. Aquí inculquemos valores, que le demos identidad. Somos un país rico en cultura, pero la gente está absorbiendo, ¿verdad?, culturas ajenas de otros países. Ya vemos entonces, son las palabras del representante de este grupo de huelgueros que viene desde Escuintla. Nosotros regresamos con nuestros compañeros allá. Con ustedes regresamos. Bueno, ahora para seguir conociendo a estos personajes únicos, característicos de la huelga, vamos
con Cristian Martínez, que tiene un reportaje y un recorrido de todos esos personajes característicos de la huelga. Adelante, Cristian. Así es, muy buenas tardes. Continuamos con la cobertura que se le da a esta marcha, un poco diferente en esta oportunidad, una huelga de Dolores un poco inusual, una huelga de estudiantes universitarios, si se puede llamar la primera que ha ocasionado en esta oportunidad, la primera en su género. Dentro de esta huelga, que es un poco épica, un poco jocosa, con diferentes personajes, de todos los personajes que usualmente se utilizan en la huelga, de estos sobresalen en esta oportunidad dos personajes. Como podemos observar aquí en estos momentos, este personaje, que vamos a preguntarle a qué se refiere su personaje. Yo soy la corrupción. Yo represento a ese montón de gente política y corrupta que está minando a Guatemala desde hace años y que está destruyendo al pueblo de Guatemala y a la niñez. Y estoy dispuesto a destruir a todo. Yo soy la muerte, igual a la corrupción. Bueno, como ya lo escuchamos, tipificado en la muerte, también a la corrupción. Aparte de eso, también surge otro personaje, lo que es un aparente crucificado, que podría ser Jesús o también el pueblo de Guatemala en estos momentos. Vamos a preguntarle, buenas tardes, ¿a qué se refiere su personaje? A mí me llaman Jesucristo de las manifestaciones y yo represento al pueblo de Guatemala con el sacrificio que hace todos los días nuestro pueblo para ir sobreviviendo pese a la miseria que se da por tanta corrupción dentro de nuestro país. Bueno, sin duda en estos momentos el pueblo de Guatemala crucificado. Bueno, con este enlace nosotros continuamos por unas elecciones en paz. Cristian Martínez e Iván Quiñones. Bueno, recibimos, gracias al reporte de nuestro compañero Cristian Martínez, que habló con varios de los personajes de esta huelga y de esta huelga extraordinaria de Dolores. Vemos cómo también los estudiantes, si no estoy mal, de arquitectura y diseño gráfico, llegan aquí, se ponen en el kilómetro cero del Palacio Nacional de la Cultura y se retiran la capucha, un gesto, digamos, de algún nivel de dignidad, de un mensaje, de dar la cara ante el mensaje y de mantener la tradición, que significa la capucha y que tenía sus lecturas en tiempos anteriores. En todo caso, ya hay mucho más jolgorio, hay más canciones de muchos más estudiantes, miembros de esta Universidad de San Carlos. Bueno, y un saludo especial también a las personas que están llegando aquí, que nos están enviando un saludo a todo este equipo que estamos presentes aquí en la Plaza de la Constitución, todos los sábados transmitiendo estas manifestaciones. Ciertamente, bueno, tenemos que regresar al set con nuestro director Arlo Sánchez. Regresamos en unos minutos aquí a la Plaza de la Constitución. Todos los años la huelga de Dolores sale a las calles y hace ese recorrido por el centro histórico. Y durante su presencia en esas calles, ahí se dice de todo, ¿verdad? Se usa ese lenguaje coloquial, se le saca la madre a quien sea, hay como una libertad absoluta de poder insultar, de poder sacar todo lo que les afecta a estos representantes del pueblo de Guatemala. Hoy es distinto. Hoy, si ustedes se dan cuenta, la temática es esta realidad que hoy está viviendo el pueblo de Guatemala. Ahí está el apoyo al Ministerio Público, a CICIG. Ahí está el apoyo a esos jueces honestos, que sin importar presiones, sin importar amenazas, han tomado decisiones trascendentales en la vida de Guatemala. Entonces hoy la temática es esta, es en contra de la corrupción, es en contra de todo esto que en los últimos años la gente callaba, sabía lo que estaba ocurriendo, pero nadie quería decir nada. Siempre hay excepciones, por supuesto, hay gente que sí se atreve a decir, pero no tenía ese eco que hoy está teniendo, porque se ve acuerpado con todos esos guatemaltecos que han tomado la decisión de ya no seguir callando, de decir todo aquello que molesta, todo aquello que está generando un país como este, donde hombres, mujeres y niños mueren en los hospitales porque no hay medicina, donde los niños mueren porque no tienen que comer, donde las madres sufren cada día a no tener un plato de comida caliente para sus hijos, donde subir a una camioneta puede significar no bajar con vida.
Todo esto es lo que estamos viendo y me parece, pero genial, que los estudiantes universitarios salgan y saben qué es lo mejor, que se hayan quitado la capucha, porque los guatemaltecos están dando la cara y la capucha significa mucho para ellos, o sea, ellos defienden el utilizar la capucha. Acordémonos que la capucha se utilizó para preservar la vida de aquellos gobiernos dictatoriales que se ofendían muchísimo con esta clase de denuncias y para ellos era fácil identificar a esos estudiantes para después desaparecerlos, torturarlos y matarlos. La capucha tiene un significado, no es por molestar, no es porque sean cobardes y no quieran dar la cara, no, tenemos atrás de nosotros toda una historia de muchísima violencia en contra de aquellos que no tenían armas para defenderse. Pues qué bueno que salgan ahora, qué bueno que acuerpen este sentir ciudadano de no más aceptar funcionarios corruptos en todas las instancias del gobierno, no en el gobierno mismo, no en el Congreso, no en la Corte Suprema de Justicia, no en la Corte de Constitucionalidad. No debe haber más corrupción en ninguna de estas instituciones, porque al final cada uno de ellos están allí, se supone, para salvaguardar al resto de ciudadanos que con su voto pusieron a este y a los otros gobiernos que han quedado con muchísimas deudas en relación al pueblo, porque hoy ya no tienen deudas, ni modo. Vamos a ir con los anunciantes y vamos a regresar porque tenemos ya un informe que también los huelguistas en Quetzaltenango tomaron las calles. Vamos a regresar con esa nota en un momento. Bueno, tenemos un informe desde Xela, ya que los huelguistas quetzaltecos entran al Parque Centroamérica luego de realizar una caminata en contra de la corrupción en calles y avenidas de la ciudad altense. Y Oscar de León nos informa en este enlace en vivo hasta esa bella ciudad de Quetzaltenango. Gracias, compañeros, muy buena tarde. Efectivamente, me encuentro en el Parque Centroamérica en Quetzaltenango, en donde se está haciendo el arribo de lo que es el tradicional o el extraordinario desfile bufo en esta ciudad. Cabe mencionar de que todos los estudiantes universitarios están realizando este desfile, esto en contra de la corrupción. Como ustedes pueden observar, pues las personas están en este sector, pues están llegando a pronunciarse en contra de la corrupción y sobre todo pues están realizando las diferentes comparsas en contra de este gobierno, donde ellos se han dado a conocer que es un gobierno corrupto y sobre todo pues ellos están realizando este pronunciamiento. Son algunas de las actividades que se están realizando en Quetzaltenango y es lo que está sucediendo en este lugar y están esperando qué es lo que está sucediendo. El desfile salió a las 11 de la mañana en este sector y como ustedes pueden observar pues son algunas de las peticiones que están realizando en este sector. Bienvenido, ¿qué los motivó este día? Muy buenos días, nosotros estamos aquí manifestando ya que siempre la Universidad de San Carlos nunca se ha quedado atrás. Nosotros somos un grupo de estudiantes que estamos y luchamos por el pueblo, porque somos la voz del pueblo. Desde hace muchos años nosotros hemos manifestado el inconformismo del pueblo y ahora que están habiendo todos estos actos y hechos de corrupción en los cuales hay una entidad en la cual se está viendo de que realmente se quieren hacer las cosas bien, pero hay otra parte que no quiere. Entonces nosotros venimos a manifestar para que se haga justicia y la corrupción no siga más en nuestro pueblo, que es lo que nos ha lastimado por muchos años. Gracias, como ustedes pueden escuchar a fondo, está llegando los estudiantes sancarlistas
periodistas a este lugar y sobre todo pues están realizando el pronunciamiento en contra de la corrupción. Como ustedes pueden observar, pues hay personas que vienen encapuchadas y otras que tuvieron el valor de salir con capucha. Por supuesto, todo lo que está sucediendo en este desfile tradicional, extradicional aquí en Quetzaltenango, se lo estaremos dando a conocer. Yo soy Oscar León, en donde estamos realizando esta transmisión en contra de la corrupción. Regresamos a Ciudad Capital desde Quetzaltenango. Gracias, Oscar. Ya vieron ustedes, también los estudiantes de Quetzaltenango están en las calles manifestando, como bien lo decía nuestro compañero, en contra de la corrupción. O sea, es evidente que no solo es en la capital, es que es en todo el país. ¿Cuánto alcalde se ha hecho millonario con su gestión en vez de trabajar por su gente? Lo hace para él. Esta semana un alcalde, específicamente el alcalde del Puerto de San José, bueno, acusado por CICIG y Ministerio Público de vínculos con el crimen organizado, se detuvo a su esposa, a los cuñados. Y parece que en este país a veces se ha creído que la corrupción es el deporte nacional. No, no es así, no es así. Eso le hace un daño terrible a toda Guatemala, a usted, a mí, a todos, a todos, a todos. Pero bueno, yo quiero que sigamos viendo esas manifestaciones estudiantiles y por eso hago de nuevo el enlace allá al set principal que hemos colocado en la Plaza Central con nuestros colegas periodistas que están allí para que usted y yo acá en el estudio sepamos qué es lo que está ocurriendo en este momento. Gracias, Haroldo. Pues hemos visto también cómo se han acercado carrozas del Centro Suroccidente de Estudiantes de la Universidad de San Carlos y también vimos cómo la Facultad de Arquitectura con su procesión fue una de las más aplaudidas por el acto simbólico de la procesión ingresando al Palacio Nacional. Okay. Bueno, y vemos cómo diferentes facultades llegan acá, presentan algunos afiches de la huelga de Dolores, que dice, nos tentaron, pues aquí nos tienen. Bueno, esta juventud universitaria que con jocosidad está haciendo una crítica hacia estas prácticas de corrupción y que exige a los gobernantes transparencia y una reforma al sistema político y a las reglas del juego que sirvan para elegir a las autoridades, Miguel. Por supuesto, hay que recordar y hay que hacer un poco de memoria a la historia de esta manifestación llamada Huelga de Dolores. Aquel Miguel Ángel Asturias, el Sordo Barnoya, el Pumus Fundas. ¿Cómo fue que hicieron de este movimiento una denuncia social, denunciando acá los abusos del poder, los abusos del gobierno? Y entonces esta es, digamos, la expresión del pueblo canalizada a través de los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y lo mencionaba alguien hace un momento, 2 departamentos del interior del país están colaborando ya, se han hecho presentes en esta manifestación. Y así, poco a poco, están llenando la Plaza de la Constitución con sus consignas siempre en contra de la corrupción en este país. Bueno, y también hemos visto como ven que ya lo manifestaba, también estos billetes grandes con diseños pues alusivos a este repudio a la corrupción y a los gobernantes. Y vamos a ir también con Lourdes Hércules, con los estudiantes universitarios que a través de la música se manifiestan en este día 1 de agosto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me encuentro con algunos miembros de la comparsa revolucionaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ustedes traen hoy un vestuario bastante peculiar representando al Hotel Federico Mora. ¿Nos pueden explicar? Correcto. Roxanita, que ya no es vicepresidenta de Guatemala, decía que el Federico Mora está re bonito. Entonces nosotros optamos sacar el traje haciéndole burla a nuestra ex vicepresidenta, que por cierto sigue fugada, ¿verdad? ¿Considera que también en estos centros es donde se evidencia los niveles de corrupción que existen en el país? Lamentablemente todo el país está manchado de corrupción. Definitivamente hay que hacer una limpieza general en el país, empezando desde la cabeza, que es el presidente de la República, hasta cada uno de los diputados. Y ese es el mensaje que traemos este día. Otto Pérez Molina que menos los guatemaltecos que piden su renuncia. Eso no es así. Toda la Universidad de San Carlos lo está exigiendo, el pueblo de Guatemala lo está exigiendo, ya no lo queremos en el poder, ya es hora que por fin tenga la vergüenza suficiente y deje la presidencia. ¿Considera que esto va a continuar o por el contrario estaría disminuyendo
el nivel de clamor de la sociedad? Definitivamente la universidad está haciendo historia el día de hoy al sacar una huelga extraordinaria, algo que nunca se había visto, 2 desfiles en un mismo año. Y si es necesario que sigamos saliendo nosotros a las calles con este tipo de expresión, lo vamos a seguir haciendo, porque nosotros somos la voz del pueblo, nosotros lo representamos a ellos y nosotros vamos a apoyar al pueblo siempre que lo necesiten. Gracias a ustedes. Vamos a continuar observando cómo este grupo, esta comparsa revolucionaria de la Universidad de San Carlos, continúa con el baile frente al Palacio de la Constitución. ¿Cómo dice? ¿Cómo me chican los chotes? ¿Cómo me chican los chotes? ¿Cómo me chican los chotes? En el Congreso. Bueno, pues hemos visto ya este enlace con Lourdes Hércules y también como en el fondo ya los diferentes reyes feos electos y pues participantes de esta huelga que es histórica también porque es 2 huelgas en un año hacia un gobierno donde se le manifiesta el repudio desde los estudiantes en una huelga tradicional pues ya de más de 100 años. Y como es tradicional en el desfile bufo, escuchamos los discursos de los reyes feos que con jocosidad, incluso con palabras altisonantes, hacen una crítica al actuar de los funcionarios públicos y de la clase política. Hemos escuchado diferentes discursos de estos personajes que engalanan los desfiles bufo y que muchas veces es una de las partes más atractivas de la huelga de Dolores Salazar. Sí, es interesante ver cómo poco a poco, como ya había mencionado, siguen ingresando al Parque de la Constitución diferentes carrozas y como lo había mencionado también Gustavo Ángel, que han tenido un tiempo sumamente corto para poder realizarla. La convocatoria fue hace poco y aquí están presentes los diferentes reyes feos de las diferentes asociaciones y de las diferentes facultades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bueno, y para seguir conociendo los detalles de esta huelga extraordinaria, vamos con Esli Melgarejo a conocer estas nuevas leyendas de Guatemala, como la corrupción y otros males que azotan a la sociedad guatemalteca. Adelante, Esli. No me digas que no, si a mí me han ofrecido hacer eso, la mitad de los artistas deberían estar presos. A mí no me ofende que por hablar... Me acompañan los estudiantes de Lengua y Literatura de EFPEM de la Universidad de San Carlos. Ellos están representando a leyendas de Guatemala, pero de una forma especial. También en contra de la corrupción. Vamos a hablar con la representante que es Lenina, que nos va a comentar un poco cuál es la representación de esto y de las leyendas de Guatemala. Bueno, decidimos tomar la imagen de las leyendas de Guatemala para dar a conocer a la población que la realidad ha superado la ficción. Las leyendas generalmente son obras que se piensa que son parte de la oralidad y de la historia, pero en la realidad cobran vida, porque la ciguanaba, el cadejo dejan de ser personajes ficticios y se vuelven en personas reales que muestran cómo la corrupción y la violencia estructural de este gobierno ha afectado al país. ¿Me podría decir alguna de las más representativas? Bueno, por ejemplo, tenemos por acá a la Tatuana, que representa a una mujer presa política por defender la vida y la tierra, que como sabemos en la actualidad nuestros hermanos de la Puya han luchado para defender la vida. Tenemos a la Ciguanaba, que es una joven enferma a causa de la miseria y la pobreza. Los penitentes de la recolección, que representan un caso actual como es el genocidio, que todavía no se ha juzgado a los responsables y que son personas que no pueden descansar en paz porque no ha habido justicia. Y también tenemos al Cadejo, que representa a los perros asesinados en Totonicapán, que también los seres animales son seres vivos y por eso estamos acá de una forma distinta, dando a conocer este mensaje para que la población esté consciente de los diferentes males que nos afectan. Okay, muchas gracias. Pues ya vieron, son leyendas de Guatemala. Ellos aseguran que porque la realidad supera la ficción y de algo de tipo lúdico. Entonces pueden observar también que está acá La Llorona, ¿verdad? Y que dice el pueblo de Guatemala a quien la impunidad le ha matado a su hija, la justicia. Y por supuesto la representante de este colectivo que dice no somos leyenda, la dama de negro, una paciente renal fallecida a causa de la corrupción.
Desde acá, desde este punto del Palacio, continuamos con la transmisión por unas elecciones en paz. Es Esli Melgarejo y Diego Marcos. Era Esli Melgarejo con todos estos personajes y leyendas que ahora azotan al pueblo de Guatemala y que la sociedad en estos momentos rechaza en estas manifestaciones pacíficas, exigiendo transparencia, un combate a la corrupción y reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Miguel. Sí, hablando de jocosidad y de personajes que son únicos y peculiares, tenemos a Ligia Herrera, quien entrevistó a uno de ellos, y este es su reportaje. Bueno, creo que todavía no lo tenemos, pero vale la pena mencionar la creatividad con la que los estudiantes arman las carrozas, los discursos, y poco a poco, a manera que van llegando, van exponiéndolos siempre frente acá al Palacio Nacional de la Cultura, ¿no? Bueno, escuchamos estos discursos de los Reyes Feos que se siguen dando aquí frente al Palacio Nacional de la Cultura. Este discurso y esta retórica muy propia de la huelga de Dolores, con esa pues sagacidad que caracteriza a estos personajes. ¿Y qué es lo que más recuerdan de estas huelgas y de estos personajes que cada huelga de Dolores engalanan este desfile bufo? Bueno, son íconos de la presencia de la huelga de Dolores, que como bien sabemos son electos durante esta huelga que se realiza a inicios de año en el concurso de la elección de Reyes Feos, donde participan diferentes personajes que son electos a raíz de cada facultad, y la facultad luego ya hay una convocatoria para una presencia en el Teatro Nacional donde se hace la elección de estos Reyes Feos. Hemos visto grandes Reyes Feos como Trompa de Hule, por ejemplo, Lencho Patas Plonas, que es el rey vitalicio porque fue varias veces electo como rey feo, ya que él mismo dijo: no hay ningún rey feo que me pueda quitar el trono que tiene, y se fue como rey feo vitalicio. Sí, ha sido una tradición que se ha realizado durante décadas, y ahora sí, tenemos el reportaje de Ligia Herrera relacionado con uno de estos fogosos personajes. Adelante.